Bien, en esta vez ya voy a hablar sobre la polarización, sobre la segunda polarización, que corresponde a la polarización de base constante. Bien, entonces el circuito que se corresponde a esta polarización es el siguiente. A ver, tenemos aquí una resistencia. No, aquí tenemos otra resistencia. Ese aquí lo vamos a conectar a la base del transistor. Luego aquí no tenemos ninguna resistencia. Por último, aquí tenemos una resistencia en el colector. Vamos a poner resistencia en el colector y aquí vamos a poner R1 y R2. Bien, ahora vamos a alimentar el circuito. Aquí le colocamos VCC a la fuente de alimentación. Ya está, eso sería. Ahora, el análisis es un poco diferente, solo un poco. Lo que vamos a utilizar es vamos a hacer lo mismo. Vamos a determinar la corriente colector y el voltaje colector emisor en función a algunos parámetros dentro del circuito. Bien, vamos a hacer ese análisis ahora mismo ya. Eso sería el 2, el segundo tema, vamos a decir. Entonces, vamos a ver, ¿cómo haríamos? Esto de aquí va a ser equivalente a lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer lento. Tendríamos un voltaje CC, o sea, de alimentación, y ese se conectaría a la resistencia 1, y aquí una resistencia 2. Ese aquí se conectaría, ¿no?, a la base del transistor, y aquí tendríamos el RC, y por aquí tendríamos el VCC. Bien, RC. Ahora, aquí nosotros podemos calcular un Thevenin, ¿de acuerdo? Para representar a toda esta red y así volver un poco más simple todo este análisis. Entonces nos interesa calcular el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin. Vamos a ver cómo se hace. Bien, aquí lo que podemos hacer es calcular el voltaje Thevenin, ¿no? El equivalente Thevenin sería como sigue. El equivalente Thevenin, como nosotros sabemos, para representar lo que acabo de dibujar en un cuadrado, sería pues un voltaje Thevenin con una resistencia Thevenin. Y esto se conectaría pues a la base del transistor y tendríamos el resto del circuito, el RC, y aquí tendríamos el VCC. Bien, voy a borrar esto de acá. Entonces, voy a dibujar esto un poco más acá. Y ahora sí. Bien, aquí el análisis es el mismo que hemos acabado de hacer en el circuito anterior, el de corriente de base constante. ¿De acuerdo? Es el mismo. Aquí nosotros tendríamos que calcular la corriente de la base, relacionarla con la corriente de colector que viene por acá. Y pues nada. A ver, ¿cómo haríamos? La corriente de la base, si se dan cuenta, sería igual al V Thevenin menos aquí se genera un voltaje de potencial. Tenemos que superar sobre una resistencia Thevenin. El resto pues sería más o menos el mismo. La corriente colector sería beta veces la corriente de la base, que es esta de acá, ¿no? Esa de aquí es la corriente de la base. Y luego el voltaje colector emisor pues sería VCC menos RC por IC, que es el que viene por acá. El que viene por acá. IC. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo calculamos V Thevenin y R Thevenin? Eso también es sencillo. Vamos a anotarlo por acá abajo. Eso de ahí. Vamos a hacer el cálculo de V Thevenin y R Thevenin. A ver, el V Thevenin se va a calcular como un divisor de tensión. ¿De acuerdo? Va a ser la tensión que cae sobre la resistencia R2.
Y la red Thevenin pues sería, si nosotros lo desarrollamos, para desarrollarlo tendríamos que colocar esta fuente con un corto. Luego calcularíamos la resistencia para este aquí, que si te das cuenta son R1 y R2 en paralelo. Y pues precisamente la red Thevenin sería R1 en paralelo con R2. ¿Eso? Eso sería. Entonces, vamos a decir que estas son las ecuaciones que nos permiten analizar esta polarización, ¿no? La que acabamos de estudiar ahora mismo. Bien, entonces en los siguientes videos vamos a desarrollar uno o dos ejemplos para poder comprender mejor esto.